Ok, prueba a ver si puedes hacer el screen share. Sí, bueno, es para mí un gusto poder estar con vosotros esta mañana, compartir las escrituras y desde este lugar les digo que la gracia del Señor y su paz esté en vuestros corazones. Hoy voy a hablarles de un mensaje, una historia que está en el Antiguo Testamento. Generalmente cuando se empieza o se piensa en el Antiguo Testamento, se dice, ¿no?, de que Dios es un Dios tirano, un Dios malvado, un Dios que tiene 7 ojos y está vigilando el mínimo error para mandar sus juicios. Eso es el concepto que algunos tienen. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios distinto, un Dios bondadoso, misericordioso. Sin embargo, hoy vamos a ver una historia que está en el Antiguo Testamento y vamos a darnos cuenta que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios también del Primer Testamento, de que Dios no ha cambiado su forma de proceder y su plan es el mismo. Así como es un Dios bondadoso en el Nuevo Testamento, también en el Primer Testamento es un Dios de gracia, es un Dios sumamente bondadoso y que está dispuesto a salvar a sus hijos. Voy a presentar mi pantalla, ¿no? Espero que puedan, a ver, vamos a ver, y explicarles más o menos la temática que vamos a manejar esta, esta mañana. Muy bien, a ver, déjenme ver un ratito, aquí es, muy bien. Sé que ustedes conocen esta historia, seguramente lo han escuchado, ¿no? El tema de hoy se titula De la desgracia Ahí está a bien. la gracia. De la desgracia a Ahorita la está bien. gracia. No sé si me están escuchando, creo que sí, ¿no? Sí, Ok, de la desgracia a la gracia es el título que hemos puesto. Eh, la historia que les voy a contar es la historia más triste del mundo. Sé que eh, desde la caída de Adán y Eva han habido historias tristes, ¿no? Y siguen habiendo de personas que pierden familiares, seres queridos, o personas que lo pierden todo, ¿no? Personas que se vuelven incapacitadas. Y se dice que detrás de una persona difícil hay una historia complicada, hay una historia también difícil, ¿no? El pecado ha creado en nosotros ciertas huellas de dolor, de sufrimiento, y quizás estoy hablando para alguna de las personas que también sabe lo que es el dolor, sabe lo que es el sufrimiento, quizás se siente identificado con esta historia. Y creo que al final del estudio se va a sentir identificado con esta historia. Esta es la historia más triste del mundo. Hay muchas historias tristes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes que cuentan en sus libros de las penurias, los pesares, las tremendas tristezas que han pasado, ¿no? Pero yo considero que la historia que está en el libro de Samuel es la historia más triste que el mundo alguna vez haya escuchado. Y les voy a presentar, podemos abrir nuestras Biblias, si usted tiene una Biblia en su mano sería interesante, ¿no? Segunda de Samuel 4:4. Eh, puede abrir sus Biblias o si tiene allí en el teléfono, ¿no? Segunda de Samuel 4:4. Yo voy a leer el texto en segunda de Samuel 4:4. Lo puede anotar, hay cosas interesantes aquí. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. En estas imágenes que estamos viendo, en los textos que estamos meditando, nosotros nos damos cuenta de que Mefiboset, ¿no?, era hijo de Jonatán. Y Jonatán, su padre era Saúl. Estamos hablando de una familia real. Mefiboset era
un pequeñín que nació para triunfar, nació con sonrisa. Él no nació en un pesebre, Mefibosé nació con los de arriba. Mefibosé nació en un palacio. Mefibosé nació entre ricos. Mefibosé nació en una cuna de oro y prácticamente tenía el futuro asegurado. Él nació sin necesidad, sin carencia, pues su abuelo era el rey Saúl, era un gobernante de Israel. Mefiboset lo tenía absolutamente todo. Posiblemente iba a ser el próximo rey de Israel, ya que pertenecía a una familia real. Sin embargo, el texto de Segunda de Samuel nos dice que una serie de cosas pasan alrededor del palacio, ¿no? Una serie de situaciones que son bastante lastimosas y caóticas. Mientras le sonreía la bonanza y nada le faltaba y vivía en completa abundancia, sin embargo, un día las cosas no iban a seguir siendo iguales. Un día lo iba a perder todo de la noche a la mañana, como el día viene a la noche. Dice el texto bíblico que cuando tenía 5 años comenzó a experimentar lo que es el dolor, la tragedia y la pérdida de sus familiares. Allí nos dice que se oyó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, una situación muy desgarradora para Mefiboset. No solo murió el rey Saúl, Jonatán, sino que en aquella tragedia, en aquel día trágico, murió su familia. De la noche a la mañana, este pequeñín de 5 años se quedó sin sus seres queridos, se quedó sin su padre, sin su familia, lo perdió todo, absolutamente todo. Fue un día trágico, lamentable, completamente negro para la vida de Mefiboset. A veces la vida en este mundo es así, ¿no? Nos colma de malas noticias. A veces la vida de algunos es como una cebolla. A veces nos pasa la de Job. Y bueno, esto estaba sucediendo con Mefiboset. Lamentablemente iba a pasar el resto de su vida sin familia, sin seres queridos que le puedan dar palabras de ternura, palabras de amor, sin personas que le den consuelo. Lamentablemente, según el texto de Samuel, ha perdido todo. Pero como si esto fuera poco, el texto también dice que su nodriza, al enterarse de la muerte del rey Saúl, de Jonatán y de toda la familia real, quiso salvar a este niño, ¿no? Para que sea el sobreviviente de toda esta tragedia. Y en ese estado, ¿no? Nervioso, la nodriza, la que cuidaba, dice que toma al niño entre sus brazos y huye para que no tocaran la vida del niño, para que el niño no muriese, no mataran al niño, porque antiguamente había una orden que si el rey moría, también tenía que morir sus familiares, aquellos que estaban con el rey. Así es que en esa huida, dice el texto bíblico, el niño se cayó y quedó cojo, es decir, tullido, quedó tullido. Mefiboset quiere decir persona de vergüenza, para que nunca se olvidara de aquella tragedia, de aquel día infeliz. Él mismo iba a llevar en su cuerpo las marcas, las huellas de aquella tragedia, para que nunca se olvidara de ese episodio triste. Él tenía que llevar ahora en su cuerpo esa parálisis, había quedado tullido. En aquel día solamente se decían las siguientes palabras: ¿cómo han caído los valientes en batalla? ¿Cómo ha caído el rey David, el rey Saúl, el príncipe Jonatán? ¿Cómo han caído? Fue una pérdida fatal que el mismo rey David pronunció estas palabras. ¿Cómo han caído los valientes en batalla? ¿Sabe que muchas veces cuando
viene una tragedia, viene una tras otra. A veces para algunos la vida es bastante dura, ¿no? No es suficiente solo en que muera su familia, este niño, no es suficiente que haya muerto su padre, su abuelo, sino que también la vida le ha jugado una mala pasada a este niño, porque ahora él lleva en su cuerpo las marcas de ese día infeliz. Ser tullido no es fácil, no es fácil, no, es duro también ser tullido, porque va a depender de otros. Y ya no tiene familia para que lo proteja, ya no tiene alguien quien se encargue de él. Él va a tener que arrastrarse como se arrastran las serpientes. Qué dolor, qué desgracia para este pequeñín que aparentemente tenía un futuro asegurado, sin embargo, un día lúgubre pierde absolutamente todo, se queda en la calle, se queda en la completa debacle, en extrema necesidad. Pero hay algo más. Él pasa a vivir en este lugar, dice la Biblia, en un lugar llamado Lodebar. Esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel 9. También pueden abrir sus Biblias. 2 de Samuel 9. Ahí podemos encontrar 4. 2 de Samuel 9. Desde el 3 vamos a leerlo. 2 de Samuel 9, 3. Y el rey le preguntó, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Dios? Sibá respondió, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Sibá respondió, en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Después de aquel día trágico, cuando tenía 5 años, el muchacho fue a vivir en un lugar llamado Lodebar. En el idioma griego hebreo, la palabra Lodebar quiere decir un sitio sin pastos. Saben, en Lodebar la vida no es fácil. En Lodebar existe mucha gente que tiene carencias. En Lodebar también existe, las personas tienen el rostro duro, tienen el rostro lleno de complejos y también de rencor. Lodebar es un lugar sin pastos. Lodebar es un lugar donde no hay la alegría. Lodebar es un lugar donde viven los de abajo, los excluidos, los marginados. Antiguamente, las personas que eran excluidas por cualquier enfermedad, estas vivían en el desierto. Los leprosos, por ejemplo, ellos no vivían en la ciudad, ellos vivían excluidos, vivían en el desierto. Y también en el desierto vivían los ladrones. Lodebar es un lugar de ladrones. En Lodebar hay que ser fuerte para sobrevivir, porque en Lodebar no se conoce la bondad. En Lodebar, allí se gobierna sálvese quien pueda. Pues este niño, como prófugo de la justicia, comenzó a vivir en Lodebar y allí fue creciendo con resentimientos contra Dios porque la vida no le había jugado bien, con resentimientos con Dios seguramente porque había perdido a su papá. De pequeñín tuvo que vivir sin padre, sin madre. Allí es donde Mefiboset se crió. Quizás tendría el rostro también duro, lleno de amargura, puesto que no le había ido bien en su vida. Lo había perdido todo para vivir en la miseria. Allí en Lodebar viven las personas que tienen problemas económicos. Pues allí vivió este príncipe en Lodebar. Alguien por allí le ayudó a darle alimento y fue creciendo, pero lleno de frustraciones, lleno de complejos y con un profundo dolor en su corazón. En Lodebar, él poco escuchaba palabras amables, palabras de afecto, porque Lodebar es el lugar de sufrimiento, porque Lodebar es el valle de sombra de muerte.
Él vivía allí como prófugo, les había dicho, él vivía refugiado, él vivía con los pelos de punta además, porque estaba con el trauma no solamente de haber perdido a sus familiares, con el trauma de ser un excluido, de ser un paralítico, alguien que necesita la ayuda de otros, sino que vivía refugiado con el miedo de que algún momento venga el nuevo rey y termine con su vida. O sea, por eso que hay que entender, este muchacho vivía con los pelos de punta, con los nervios. Cada día que se levantaba seguramente preguntaba en qué momento aparecen los soldados del rey para acabar con mi vida. Él estaba allí refugiado y con ese miedo. Habían fantasmas que lo perseguían y no era una persona tranquila que gozaba de paz, pues ser refugiado, estar escondido, no es nada agradable para una persona. Prácticamente vivía allí enclaustrado, hacinado en Lodebar, cuidando de alguna manera su vida. Así que así fue creciendo este niño, con frustraciones, con rencor, con odio quizás hacia Dios, porque no le había salido bien las cosas, porque siendo alguien de sangre real, un día lo perdió todo. Por supuesto que cuando la vida nos trata de esa forma dura, hay resentimiento en nuestro corazón y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Seguramente que este muchacho vivía en ese tipo de preguntas y con un corazón con desazón, un corazón incierto, con frustraciones, con miedos, con complejos. Así la vida le había tratado. Estaba viviendo en la completamente desgracia. Sin embargo, el texto bíblico, volvamos a leer en 2 de Samuel 9, el texto que había leído, hay algo que me impresiona, a mí me deja impresionado el texto bíblico y no puedo creer que una historia como esta se encuentre en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice así, 9:3, y el rey le preguntó, y había un siervo de Saúl llamado Sibá, a quien llamaron ante David, y el rey le dijo, ¿eres tú Sibá? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le preguntó, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Dios? Sibá respondió, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. El rey ya se había sentado en su gobierno, había pasado mucho tiempo. El rey se acordó de un pacto que había hecho con su amigo Jonatán. El rey David era amigo de el hijo de Saúl, Jonatán, y ellos hicieron un pacto, era un pacto de amistad. Ya, así es que cuando el rey ya se había afirmado en su reino, se había establecido, se acordó de su pacto, se acordó del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y comienza a indagar, a preguntar que si hay algún sobreviviente del antiguo rey para que él haga misericordia. Y llaman a uno de los sirvientes más antiguos que tuviera Saúl. Ya viejito él comenzó allí a hacer memoria, ¿no? Usted sabe cómo son los viejitos, y se acuerda y dice, sí, ayuno, se llama Maiboset, y menciona allí, él está, es inválido de los pies, está tullido, esa es su situación. Sí, queda uno vivo. En el palacio del rey hay una buena noticia, el rey no quiere hacer justicia, el rey no quiere pagar a la persona conforme a sus obras. El rey no es un rey rencoroso. El rey no quiere hacer juicio. El rey no quiere seguir exterminando a los que quedan sobrevivientes del rey Saúl, sino que este rey es distinto. Este rey en su palacio pronuncia la palabra misericordia. Yo quiero hacer misericordia. ¿Ha quedado alguien vivo de la casa de Jonatán para hacer misericordia? Sibá responde, sí, ha quedado uno vivo, y comienza a decir su nombre, se llama Mephiboset, y él vive en la casa de Maquir, en Lodebar, en un lugar sin pastos. El rey inmediatamente, dice el texto bíblico, manda a sus soldados, ¿no? Dice más aquí,
segunda de Samuel 9, 5. David envió a traerlo de Lodebar, de casa de Maquir, hijo de Amiel. Dice el texto bíblico que el rey manda a traerlo, manda a sus soldados a aquel lugar sin pastos, aquel lugar donde viven los marginados, los excluidos, aquel lugar donde viven los pecadores, los inmundos. Y imagínense los soldados en Lodebar, los soldados del rey entran a Lodebar. La gente cuando ve a esos soldados seguramente queda anonadada, se impresiona y asustada. ¿Qué hacen los soldados del rey David aquí en Lodebar? Los soldados preguntan por el tullido, no saben su nombre, solo saben que es un tullido. ¿Dónde está el tullido, el que pertenecía a la familia real del rey Saúl? ¿Dónde está? Y por allí le dicen, está en casa de Maquir. Y ellos van a la casa de Maquir. Ahora imagínense el escenario, solo imagínense cuando Mefiboset ve a los soldados, Mefiboset queda con los pelos de punta. Hay un frío, un sudor frío sobre su espalda, el corazón se le acelera porque los soldados del rey, él piensa que vienen a exterminarlo, vienen a quitarle la vida. Aunque los soldados tratan de explicarle, mira, Mefiboset, nosotros venimos de parte del rey, el rey quiere darte misericordia, el rey quiere darte bondad, pero, ¿sabe? Las buenas noticias son tan buenas que a veces uno no las cree. Así es que Mefiboset no se creía el cuento, Mefiboset creía que eso lo estaban engatusando, creía que eso era una vil mentira, vienen para dañar mi vida, para acabar con mi vida, vienen para que yo sufra más. Él pensó que la presencia de esos soldados era para hacerle más daño y que el rey lo llamaba para condenarlo, que el rey llamaba para sacrificarlo, para asesinarlo. Con todo eso, seguramente les dijo a los soldados, no, yo no puedo ir, estoy tullido. La gracia es tan grande que los soldados le dijeron, ¿sabe qué? No importa, nosotros te cargamos. Imagínense los soldados cargando a Mefiboset, se lo llevaron cargando hasta el palacio del rey. Y ahí está la imagen. ¿Qué sucedió en el palacio del rey? Voy a leer otra vez segunda de Samuel, ¿no? El texto que hemos empezado. ¿Qué sucedió en el palacio del rey? Dice así, segunda de Samuel 9, es interesante, 6. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino ante David. Se postró e hizo reverencia y David le dijo a Mefiboset. Él respondió, aquí tienes a tu siervo. Y David agregó, no temas porque deseo favorecerte por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. La primera palabra que sale de la boca del rey es esta palabra, no tengas temor. Esa es una palabra que él no había escuchado desde que era pequeñín. Seguramente Jonatán, cuando tenía 3, 4 años, le hablaba de la paz, le hablaba de que uno no tenía que tener miedo a nada, pero ya no había escuchado, porque en Lodebar él vivía refugiado con mucho temor y le había dicho con los pelos de punta, vivía nervioso. Hace muchos años, muchísimos años que no escuchaba esa palabra, no tengas temor, porque en Lodebar la gente vive con temor, porque la gente vive preocupada de su salud, porque en Lodebar la gente vive cuidando lo poco que tiene, porque en Lodebar la gente vive angustiada, desesperada. Pero ahora en el palacio del rey, él escucha estas palabras que impactaron su vida seguramente. No tengas temor. ¿Por qué no tengas temor? Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. El rey dice la causa, el rey va a perdonarle la vida, el rey no lo va a sacrificar, no porque Mefiboset tenía algo de bueno, no porque Mefiboset había hecho algo bueno, no por su conducta es que el rey quiere perdonar a Mefiboset. No era porque Mefiboset se había ganado la confianza del rey, no.
el texto bíblico dice que el rey había hecho un pacto con Jonatán. Era un pacto de amor, un pacto de amistad. Y es claro, yo haré misericordia por amor de Jonatán. Es decir, era un pacto entre Jonatán y David. Era un pacto ajeno a Mefiboset. Era un pacto entre los dos, pero que ahora beneficiaba a Mefiboset. Por amor a Jonatán, tu padre, por amor a él, yo te voy a hacer misericordia, Mefiboset. No solo eso, la buena noticia es tan buena que no solo es el perdón, que es la absolución de nuestros pecados o ser libre de la muerte o de cualquier condenación. La buena noticia es tan maravillosa que el rey le dice, también vas a recibir toda la herencia de tu padre. Todas aquellas cosas que pertenecen a tu padre van a ser tuyas, te las voy a devolver. Pero como si esto fuera poco, las buenas noticias son aún más grandes, porque el rey hace algo increíble. Por eso digo, esta es la historia más bonita del mundo ahora. La otra es la historia más triste, pero ahora usted está escuchando la historia más hermosa del mundo. Esto ni en películas hay. Está diciendo aquí que este hombre va a vivir como un príncipe y va a comer en la mesa del rey. Qué buenas noticias, ¿no le parece? Son increíbles. Pero ¿sabe qué? Así es el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia es buenas noticias y a veces nosotros no lo creemos. Finalmente, segunda de Samuel dice lo siguiente, el verso 8. Él se inclinó y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Claro, así se consideraba a Mefiboset, un perro muerto. Ante la augusta presencia de Dios o del rey, él compadece, todo tembloroso, y sabe que es un pecador, y sabe que es un perro muerto. ¿Quién soy yo para que te compadezcas de mí? Yo soy un perro muerto, le dice Mefiboset al rey. Es interesante estas palabras. ¿Qué más dice el texto? Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y dijo, todo lo que fue de Saúl y de su casa lo he dado al hijo de tu señor. No le hace caso, simplemente sigue ejecutando el rey. Tú con tus hijos, tus siervos, le labrarás las tierras, almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga con qué mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 5 hijos y 20 siervos. Respondió Siba el rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, así hará a su siervo. Así Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Qué maravilloso de vivir en Lodebar, en la total debacle. Ahora Mefiboset vive en el palacio real, es tratado como un príncipe, como un hijo del rey David. Hermanos queridos, esta historia no puede quedar allí. Yo quiero decirte esta mañana que sobre tu vida, sobre tus venas, hay sangre real. Nosotros tenemos sangre real. Nosotros fuimos creados para vivir en la abundancia. Cuando Dios creó al mundo, lo creó para que el mundo viva en felicidad. Nosotros somos sangre real porque pertenecemos a un rey que nos creó. La Biblia dice en Génesis 1:26 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros teníamos un palacio y en ese palacio, según el relato de Génesis, no nos faltaba nada. En ese palacio había de todo, había de todo. No obstante, aparentemente el futuro era promisorio, era bueno y nacimos para triunfar, nacimos para vivir en felicidad, en armonía, en paz, sin violencia, sin guerra. Nacimos porque somos hijos del rey para triunfar. Nacimos con un futuro ya. Sin embargo, así como Mefiboset, la vida un día nos jugó una mala pasada. Un día triste, muy negro para este planeta. Adán y Eva, nuestros padres, instigados por Satanás, decidieron comer del fruto prohibido. Y a partir de allí el mundo se desplomó.
A partir de allí perdimos todo. Perdimos el huerto del Edén, perdimos la justicia que envolvía al ser humano, ahora él se veía desnudo. Fue un día trágico. El día más triste para mí no es el 11 de septiembre, el día más triste es cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Porque a partir de ahí, si usted lee Génesis 3, comienzan a haber espinos y cardos. La vida humana es una vida de espinos y cardos, es una vida donde hay dolor y sufrimiento, pero eso es por nuestra caída. La caída de Adán también fue nuestra caída. Nosotros también quedamos tullidos. El pecado está con nosotros. Nacemos con pecado, no tenemos fuerzas para obrar con justicia. No podemos cumplir la justicia divina. Por más que nos esforcemos, hemos quedado tullidos. Es imposible que podamos cumplir la justicia divina. En tal caso, así como Mefiboset, también ahora somos merecedores de la muerte eterna, somos merecedores del castigo. Si Dios viniera en estos momentos, creo que si quisiéramos salvarnos por nuestra justicia, nadie podría ser salvo, porque Dios es santo, Dios es perfecto y todos seríamos eliminados en la presencia del Rey. Vivimos en Lodebar, es este planeta lleno de dolor, sufrimiento, de injusticia. Hemos caído de la gloria de Dios. Esa es nuestra situación de cada uno de nosotros. Mefiboset representa entonces en este caso al ser humano que ha caído del palacio, que ahora vivimos en Lodebar y con miedos. Mucha gente le tiene miedo a Dios porque piensa que Dios va a arruinar su vida, Dios va a aguar la fiesta, por eso la gente no viene a Dios. Sin embargo, ¿sabes qué? Hace muchos años antes que fuera creado este planeta, Dios hizo un pacto, no un pacto con nosotros, fue un pacto entre Dios y su Hijo. Este es un pacto que se gestó, según Pablo, en Romanos 6:25, en las edades eternas, en los siglos sin fin. Este era un pacto no de amistad, era un pacto basado en sangre. El Hijo de Dios, si el hombre cayera en pecado, el Hijo de Dios entregaría su vida por nosotros y nos rescataría. Así es que Jesucristo vino a esta tierra hace 2000 años atrás, vivió entre nosotros, su vida fue una vida perfecta, sin pecado, sin reveses, fue el santo ser que nació y lo mismo fue su vida, se hizo obediente y un día fue al Calvario. Y en la cruz del Calvario él expió nuestros pecados, derramó su sangre preciosa. Ahora el rey pregunta más o menos lo siguiente, ¿no? El padre, ¿ha quedado alguien de la casa de Adán a quien haga yo misericordia? ¿Ha quedado alguien vivo de la casa de Adán a quien haga yo misericordia? Y entonces le preguntan al Espíritu Santo, sí, sí ha quedado uno. Ha quedado William, ha quedado Manuel, ha quedado Guillermo, ha quedado Nelly, ha quedado Rosa. Sí, se ha quedado uno. Y un día el Espíritu visitó nuestras vidas y nos llevó a un lugar, a un madero. Nos llevó al Calvario. Y fue en el Calvario donde nosotros escuchamos estas palabras, no tengas temor. Porque vivíamos una vida con temor, temor al infierno, temor al castigo, temor a Dios, pero desde el Calvario escuchamos la melodía de Dios de decirnos, no tengas temor, Guillermo, yo ya morí en tu lugar. Mira mi sangre, mira mi sacrificio, yo he dado tu vida por ti, no tengas temor. Yo quiero decirte cuando un día, cuando tenía 15 años, fui a la cruz del Calvario y se me quitaron los miedos. Hoy no tengo temor porque fue en la cruz del Calvario donde el Rey me dijo, no tengas temor, yo ya he muerto en tu lugar. Tu muerte es mi muerte. Estás libre del castigo, estás libre de la condenación. Mira mi sacrificio, mira mi sangre. Con esa sangre te limpio de todos mis pecados. Fue en la cruz del Calvario donde se nos contó la historia de las buenas nuevas. La gracia de Dios, según la Biblia, se desplegó completamente en el consumado es, en la cruz del Calvario. Desde allí se canta para nosotros una dulce melodía.
En la cruz del Calvario, como dice el salmista, Dios cambia nuestro lamento en baile. Es a partir de la cruz donde nosotros encontramos seguridad, certeza, y donde nuestros complejos también terminan y donde tenemos la certeza de salvación, tenemos la certeza de justificación. Pero no solamente las buenas nuevas son esas, sino que Dios también, aparte de perdonar nuestros pecados, dice que nos entrega la herencia. Esa herencia abránica, ese paraíso que perdió Adán, nuestro padre. Desde allí yo escuché un día que nos iba a dar la herencia, es decir, la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en él tiene vida eterna. Ese es de la cruz del Calvario, donde nosotros también, a nosotros se nos devuelve el Edén, se nos devuelve lo que perdió nuestros primeros padres en virtud del sacrificio de Cristo. Es que nosotros ahora, según Pablo, tenemos una herencia eterna en los cielos que está reservada para aquellos que creen en Jesucristo. Es en la cruz del Calvario donde se nos invita también a la mesa real. Es en virtud de la cruz, dice el libro de Hebreos, que nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo. Eso está en Hebreos 10:19. Hermanos, ahora tenemos libertad, dice, para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo que Él nos abrió. Y esto es a través de su carne y es a través de su sangre. Entonces, yo creo que esta historia de Mefiboset es un relato maravilloso del evangelio que vosotros creéis, en el cual tenéis esperanza y seguridad de vida eterna. Y como si esto fuera poco, muy pronto estaremos en aquella cena. No será la cena tuya, la cena mía. Se llama la cena del Cordero, porque Jesucristo será el personaje y la razón de ser de nuestras vidas, porque Jesucristo es el motivo de nuestra adoración, porque Él es el Cordero y nunca dejará de ser Cordero, aunque es Rey, nunca olvidaremos esta historia del Cordero, nunca olvidaremos el amor tan grande que tuvo Dios al darnos a Jesucristo. Ese será el motivo de nuestra alabanza, será nuestra canción, las bodas del Cordero. Y vamos a estar en las bodas del Cordero, ¿por qué no predicamos de la cena del Cordero? Hoy hay iglesias que hablan de Dios, pero sin la cena del Cordero. Yo no creo que una fiesta pueda hacerse sin Cordero. No hay fiesta sin Cordero. El hijo pródigo fue recibido, pero hubo una cena, y la cena que hizo fue que mataron al becerro gordo. No puede haber, hermanos, en una iglesia fiesta sin Cordero. El Cordero es la razón de cualquier fiesta. Finalmente dice que el rey le dijo a Sibat que lo cuidara. Mientras no venga Jesús por segunda vez, Él ha dejado al Espíritu Santo para que nos mantenga en la gracia, para que nos mantenga en la verdad del Evangelio. Y sí, Él es el otro consolador, que su propósito es mantenernos en la gracia, mantenernos en el perdón, recordarnos constantemente la obra de Jesucristo. Y Él pronto vendrá, el Rey vendrá, para poder disfrutar de las mansiones celestiales. Termino con esto. Nosotros, de la desgracia a la gracia. La gracia es la palabra, hermanos, más maravillosa de la Biblia. Se pueden olvidar de cualquier cosa, pero no se olviden de la gracia. Por la gracia somos lo que somos. Por la gracia tenemos la herencia celestial, el perdón de pecados, la misericordia. La gracia no es algo que se aplica en tu vida, es algo que se hace entre el Padre y Jesús. Por amor a Jesús es que Dios nos puede dar la justificación, la vida eterna y todos los beneficios que están en la palabra. Dice la Biblia en Efesios, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así es que, hermanos, perseveren en el Evangelio. Creo que el pastor Saúl ha sido un referente muy bueno para ustedes porque él predica el Evangelio. Perseveren en el Evangelio. El Evangelio es la cena del Cordero. Recuerden, no sean como los israelitas que muchas veces estaban cansados del pan tan liviano, decían, ya estoy cansado, estoy fastidiado, mi alma está fastidiada de este pan tan liviano, quiero las ollas de Egipto, ¿no? Quieren el legalismo, queremos otras cosas, pastor Saúl. No,
No, Jesús es el pan que descendió del cielo, es nuestra verdadera comida, es nuestra verdadera bebida. Sigamos comiendo y bebiendo, no se canse del pan del cielo. Es una maravilla saber que Cristo es la esperanza de gloria para nosotros y gloriémonos en Jesús, como dijo Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Pastor Saúl, por la invitación. Un abrazo en Cristo nuestra justicia. Amén. Bien, gracias, hermano Williams. Señor bendiga. Vamos a dar la oportunidad a algunos de los hermanos que quieran participar, algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta que quieran hacer respecto al tema. Pues este es el momento. Bueno, quiero ser el primero. Quiero decir que esta historia de Mefiboset para mí es una de las favoritas mías, precisamente por el mensaje que trae. Y una de las cosas que yo puedo notar mayormente no es tanto el hecho de la invitación de David a Mefiboset, más bien es el recibimiento del rey a un pordiosero. Y cuando él le dice a Siba que vaya por él, no le dice a Siba, párate en el camino y cómprale vestidos de lujos para que venga al palacio. No le dijo, date cuenta de que esté bien bañado y perfumado antes de entrar acá. No le dijo, ponle un calzado que sea al nivel del reino. Él sencillamente le dijo, tráelo porque yo quiero hacer misericordia para cumplir con la promesa que yo le hice a Jonatán. Y yo estoy seguro que Mefiboset llegó al palacio de la misma forma que él estaba. Y como se explicó, cuando viviendo ahí en Lodebar, que es una tierra que es de nada, donde no hay nada, así que él tenía que ir con lo que tenía encima. Y así fue recibido. Y no solamente que fue recibido de esa manera, sino también que se le dio todas las bendiciones que David tenía pensado para él. Y yo me identifico con él porque donde estábamos, ahí había que presentarse con ropas lujosas para poder llegar hasta el Señor. Y aquí el Señor nos dice, ven tal como tú eres, porque de la desgracia te voy a poner en gracia. Amén. Hermano, esta es la historia del hijo pródigo del Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien. Amén. ¿Alguien más? No oí toda la historia, ¿verdad? No sé si se completó la historia de Mefiboset, porque hay algo más, ¿no? Mefiboset y los Gabaonitas. No sé, William, si hablaste de eso. No, yo solo me centré en el capítulo 9, ¿no? Bueno, pues completemos la historia para